Audiolibro La búsqueda eterna. Paramahansa Yogananda, Cómo percibir a Dios en la vida diaria, charlas y ensayos, volumen 1. La relajación durante el sueño. Durante el sueño existe una relajación involuntaria de la energía de los nervios, motores y sensoriales. Mediante la práctica también se puede alcanzar voluntariamente esta relajación durante el estado de vigilia. En el gran sueño de la muerte existe una total relajación. La energía se retira del corazón y del eje cerebroespinal. Por medio de la meditación profunda se puede producir conscientemente esta completa relajación durante el estado de vigilia. En otras palabras, con la práctica, cada una de las funciones involuntarias puede llevarse a cabo en forma voluntaria y consciente. Los rishis de la antigua India, al analizar la muerte, la vieron como la electricidad vital que se retira de la lámpara de carne humana, cuyos cables de nervios sensoriales y motores conducen a los diferentes canales de expresión externa, así como la electricidad no se extingue cuando se retira de una bombilla quebrada. Así también la energía vital no es aniquilada cuando se retiran los nervios involuntarios. La energía no puede morir. Con ocasión de la muerte se retira a la energía cósmica, cuando se retira la corriente. Durante el sueño, la mente consciente cesa de operar. La corriente se retira temporalmente de los nervios. En la muerte, la conciencia humana cesa de expresarse a través del cuerpo en forma permanente. Es como si uno tuviese un brazo paralizado mentalmente, es consciente de ese brazo, pero no puede usarlo. Los anales médicos describen el caso de un clérigo que cayó en un estado de muerte aparente. Él escuchaba a toda la gente a su alrededor que lamentaba su aparente muerte, pero no podía expresar a través de sus órganos físicos el hecho de que se hallaba consciente. El motor de su cuerpo se había parado y rehusaba responder a sus órdenes mentales. Después de haber pasado 24 horas en este estado, cuando ya le iban a dar sepultura, hizo un esfuerzo supremo y le fue posible moverse. Este caso ilustra la persistencia de la conciencia de yo-idad o identidad personal, aun cuando el cuerpo se encuentra aparentemente sin vida. Los rishis enseñaron que debemos aprender a separar de manera consciente la energía y la conciencia del cuerpo. Debes observar conscientemente el estado de sueño y practicar el arte de retirar la energía en forma consciente y voluntaria del corazón y de las regiones espinales. De este modo es posible aprender a realizar conscientemente lo que de otro modo nos impone la muerte en forma inconsciente y contra nuestra voluntad. Un caso asombroso. Existe un caso que sucedió en la corte del emperador Ranjit Singh de la India y quedó registrado en los anales de los médicos franceses y de otros países europeos acerca de un hombre llamado Sadhu Haridas, que era capaz de separar su energía y su conciencia del cuerpo para luego conectarlas nuevamente después de varios meses. Su cuerpo fue enterrado bajo tierra y se puso vigilancia en el lugar, día y noche, durante meses. Al final de este periodo, su cuerpo fue exhumado y examinado por médicos europeos que lo declararon muerto. Después de algunos minutos, sin embargo, abrió sus ojos y recuperó el control
sobre todas las funciones corporales. Este hombre vivió muchos años más. Había aprendido por medio de la práctica a controlar todas las funciones involuntarias de su cuerpo y de su mente. Era un científico espiritual que experimentaba con los métodos prescritos para conocer la verdad acerca de la ley cósmica. Como resultado de ello, se hallaba en condiciones de demostrar la verdad de la teoría sobre la inmutabilidad de la identidad personal y de la naturaleza eterna del principio vital. Aquellos que desean comprobar por sí mismos la verdad científica de la doctrina de la reencarnación deben probar en primer lugar el principio de la continuidad de la conciencia después de la muerte, mediante el aprendizaje del arte de separar conscientemente el alma del cuerpo. Esto se puede lograr siguiendo las reglas establecidas hace muchos siglos por los sabios hindúes, que implican aprender, primero, a estar consciente durante el sueño. Segundo, a ser capaz de crear sueños voluntariamente. Tercero, a desconectar los 5 sentidos de manera consciente y no en forma pasiva, como ocurre durante el sueño. Y cuarto, a controlar la actividad del corazón, lo que implica experimentar la muerte consciente o animación suspendida del cuerpo, pero no de la conciencia, que ocurre durante los estados superiores de supraconciencia. Sigue los métodos. Bhagavan Krishna enseñó: el ego se halla continuamente consciente de sí mismo en su niñez, juventud y vejez. El alma encarnada posee una conciencia ininterrumpida, no sólo de la infancia, la adolescencia y la vejez, sino también de su serie de vidas y muertes. Las alternantes transiciones del ego entre los mundos físico y astral, siguiendo los métodos que conducen a los 4 estados señalados anteriormente. Podemos seguir al ego en todos los estados de la existencia. Podemos seguirlo conscientemente a través de la muerte, a través del espacio, hasta otros cuerpos u otros mundos. Quienes no aprenden estas cosas no pueden retener el sentido de su propia identidad. Su capacidad de observación consciente durante el gran sueño de la muerte y por lo tanto no pueden recordar ningún estado previo, ni siquiera los estados de sueño profundo experimentados en el lapso de una vida. Adoptando los métodos de los antiguos científicos hindúes que experimentaron con tales leyes y así dieron al mundo un conocimiento que es inapreciable y se puede demostrar, es posible llegar a conocer la verdad científica de la reencarnación y de todas las otras verdades eternas. Reencarnación, el viaje del alma hacia la perfección. Templo de SRF en Hollywood, California, 20 de febrero de 1944. La reencarnación es el proceso del alma a través de muchas vidas en el plano terrenal, a semejanza de los numerosos cursos de una escuela antes de graduarse en la inmortal perfección de su unidad con Dios. Las almas que se encuentran viviendo en un estado de imperfección, ignorantes de su divina identidad con el Espíritu, no regresan en forma automática. Al morir el cuerpo físico en un estado de realización divina, estamos hechos a imagen de Dios, pero debido a la identificación con el cuerpo físico hemos asumido las imperfecciones y limitaciones de éste. En tanto no eliminemos esta imperfecta conciencia humana de mortalidad, no podremos ser dioses nuevamente. Un príncipe huyó de su hogar palaciego y buscó refugio en una humilde choza. La embriaguez y el trato con personas de mala índole le hicieron ir perdiendo gradualmente su verdadera identidad.
Solo cuando su padre lo encontró y lo llevó de regreso al hogar, a su palacio, recordó él que en verdad era un príncipe. De modo semejante, cada uno de nosotros es un hijo del Rey del universo que ha huido de su hogar espiritual. Hemos estado encerrados en cuerpos humanos durante tanto tiempo que hemos olvidado nuestra herencia divina. Cada vez que venimos a la tierra desarrollamos nuevas imperfecciones y nuevos deseos. Por dicha razón debemos regresar aquí una y otra vez hasta satisfacer todos los deseos o hasta que al desarrollar la sabiduría logremos desterrarlos. Sin embargo, son muy pocas las personas que pueden escapar de la rueda de nacimientos y muertes intentando dar satisfacción a sus deseos. La naturaleza del deseo es tal que cada vez que éste se satisface, el ansia de repetir la experiencia incrementa su tenacidad a no ser que nuestra mente sea muy poderosa. Es preferible satisfacer los deseos pequeños o insignificantes, pues de ese modo podemos deshacernos de ellos. No obstante, es necesario hacerlo con sabiduría y discernimiento, de lo contrario incluso los deseos pequeños pueden regresar con mayor intensidad, tras ser rechazados por la experiencia. Las personas que sienten atracción por la bebida, por ejemplo, a menudo razonan de este modo: beberé todo lo que quiera hoy y mañana. Me abstendré de hacerlo. Después de repetir esta experiencia varias veces, acaban por darse cuenta de que han formado un hábito y que ahora resulta difícil eliminarlo. Lo mismo puede ocurrir con cualquier otro deseo. Dios no es un dictador que nos ha enviado aquí y nos está diciendo lo que debemos hacer. Él nos ha dado libre albedrío para hacer lo que nos plazca. Oímos muchas cosas acerca de la importancia de ser buenos, pero si todos fuésemos directamente al cielo cuando morimos, como proclaman algunos, ¿qué sentido tendría que nos esforcemos por hacer el bien mientras estamos aquí? Si la recompensa es la misma para todos al final de la vida, ¿por qué no ser codiciosos y egoístas, ya que a menudo el sendero del mal es más fácil de seguir? No tendría ningún sentido emular las vidas de los grandes santos si todos, al morir los buenos y los malos, por igual nos convertimos en ángeles. Por otra parte, si estuviera en los planes de Dios que todos fuéramos al infierno, una vez más carecería de sentido que nos preocupáramos acerca de cómo nos comportamos en esta vida. ¿Y valdría acaso la pena vigilar nuestras acciones si nuestras vidas fueran como automóviles que cuando se vuelven viejos son arrojados al montón de chatarra? ¿Y ese es su fin? Si la vida humana solo consistiese en eso, no tendría sentido leer las escrituras o ejercitar el autocontrol. El tiempo es un factor importante. Si por el contrario existe un propósito elevado en nuestra experiencia, ¿cómo se puede explicar la aparente injusticia de que un bebé nazca muerto? ¿Y qué hay de aquellos que nacen ciegos, sordos o tullidos, o que viven solo unos pocos años y luego mueren? Únicamente aquel que vive muchos años tiene tiempo para luchar contra las tendencias y deseos innatos equivocados y para esforzarse por ser bueno. Si no existe otra oportunidad en una vida futura, para el pequeño que muere a los 6 meses, ¿con qué fin le concedió Dios a ese niño una mente, pero no el tiempo necesario para desarrollar su potencialidad? El factor tiempo es de suma importancia en nuestro progreso. El lazo de una sola vida puede no ser suficiente. Si un niño muere a temprana edad, existe una razón para esa muerte. Y dado que ese niño no ha tenido suficiente tiempo para expresar su potencial humano y divino, recibirá otra oportunidad en la cual hacerlo. Tal persona es como un niño que enferma y ya no puede ir a la escuela. El niño no abandona la escuela para siempre.
Tan pronto como está bien, regresa a la escuela para reanudar sus lecciones desde el punto en que las dejó. Así ocurre con la vida. Si no tenemos la oportunidad de aprender nuestras lecciones en esta vida, la tendremos en alguna otra. Cuando puedas ver detrás del escenario, te darás cuenta de que la vida terrenal es una función de títeres. Nos parece real ahora, pero dentro de unos pocos años lo que estamos experimentando en este momento será para nosotros tan irreal como un sueño. Y lo que estamos viviendo ahora nos hubiera parecido irreal hace 5 años si nos lo hubieran descrito entonces. El domingo pasado probablemente ocupabas un asiento diferente en el templo y tenías otros pensamientos en tu mente. Hoy estás viendo una proyección cinematográfica diferente. Reflexiona sobre cuántas personas de las que conociste han desaparecido ya de este escenario terrenal. El concepto de la vida como un espectáculo cambiante y pasajero no es pesimista. Debería más bien enseñarse a no tomar la vida en serio en absoluto. Maya, la ilusión cósmica, nos hace sentir que el cuerpo es muy real, una parte imprescindible de nuestro ser. Y sin embargo, en un instante el cuerpo puede ser arrebatado del alma por la muerte, y esta separación no es en absoluto dolorosa. Cuando dicha operación finaliza, ya no necesitas tiempo, vestimenta, alimento o abrigo, porque ya no tienes que cargar con ese fardo corporal de carne y hueso. Estás libre de él y aún eres tú mismo. ¿Has pensado alguna vez por qué razón esta verdad se halla oculta? ¿O dónde están ahora los millones de personas que han partido de esta tierra? ¿Te has preguntado en alguna ocasión si somos como los pollos de un gallinero que una vez que han muerto son reemplazados por otros? ¿Acaso no hay manera de saberlo? El modo en que vivimos esta vida determina lo que seremos en la próxima. Se nos ha dado la capacidad de descubrir, mediante el razonamiento, hacia dónde vamos y de dónde venimos, pero no hacemos el esfuerzo de analizarnos a nosotros mismos ni el de analizar nuestras vidas. De lo contrario, el sentido común nos diría que tal como es hoy nuestro carácter, así seguirá siendo después de la muerte, tal vez un poco mejor o un poco peor dependiendo del esfuerzo que estemos haciendo para superarnos. Después de pasar por las experiencias que nos deparan 365 días al año tras año, es probable que hayas progresado en alguna medida, pero tu naturaleza después de la muerte será la misma que antes de ella. No te convertirás en un ángel por el simple hecho de morir. Lo único que cambia es el cuerpo. La muerte no provoca otros cambios. La muerte es como un portal que has de atravesar. Tu cuerpo desaparecerá, pero en los demás aspectos serás el mismo. Si posees un carácter violento, no lo dejarás atrás al morir junto con el cuerpo físico. Ese carácter violento seguirá contigo hasta que lo hayas conquistado. Si en tu vida presente has observado las leyes que rigen una vida saludable, en tu próxima encarnación tendrás un cuerpo saludable. La última etapa de la vida es más importante que la primera, ya que lo que eres al final de esta vida es lo que serás al comienzo de la siguiente. Por lo general, la primera parte de la vida se malgasta totalmente. Es un cierto estado de confusión. Después llega la época del romance y finalmente viene la enfermedad y la vejez. Comienza entonces la lucha por mantener el cuerpo en buen estado. He acuñado la expresión vivir remendando para describir cómo tenemos que seguir pegando parches sobre parches en el cuerpo para mantenerlo en funcionamiento. El cuerpo causa problemas la mayor parte del tiempo, falla como una bujía o los neumáticos revientan, tienes dolores de cabeza, resfrío o molestias estomacales.
hay problemas con la dentadura y así sucesivamente. Siempre problemas y más problemas. Por eso es tan necesario para tu propia felicidad tomar conciencia de que no eres el cuerpo, con todas sus dolencias, sino el alma inmortal. Yo no tomo en serio la vida en absoluto. Digo, Señor, cualquiera que sea el momento en el que desees separar este cuerpo del alma, estará bien. Todo el tiempo que tú me mantengas aquí estará bien. Pero si he de ser liberado del cuerpo, también eso estará bien. No es necesario morir para reclamar nuestra liberación del apego al cuerpo. Si comulgas con Dios, verás que ya eres libre. No eres el cuerpo, eres espíritu eterno. ¿Existe algún modo de averiguar lo que fuimos en nuestra última encarnación? Con toda certeza podemos detectar actitudes y tendencias básicas del pensamiento mediante un análisis de lo que somos ahora. Las escrituras hindúes dicen que se requiere 1.000.000 de años de vida armoniosa y libre de enfermedades para que el alma alcance la liberación. Por lo tanto, comparativamente hablando, es de esperar que se produzcan pocos cambios en el hombre corriente de una vida a otra. No obstante, la vida espiritual de una persona puede definitivamente acelerarse mediante el esfuerzo por vivir correctamente y mediante la ayuda de un verdadero gurú. Los sabios de la India han analizado a la humanidad clasificándola en 4 tipos básicos. Los Sudras, aquellos capaces de ofrecer servicios a la sociedad a través del trabajo físico. Los Vaishyas, aquellos que sirven mediante el trabajo intelectual, los oficios, la agricultura, la industria, el comercio y la vida de negocios en general. Los Kshtriyas, aquellos cuyos talentos son administrativos, ejecutivos y de protección, dirigentes y guerreros. Y los Brahmines, aquellos de naturaleza contemplativa, espiritualmente inspirados e inspiradores. Los Sudras son cualitativamente aquellos que no ven en la vida un propósito más elevado que la satisfacción de los requerimientos y deseos del cuerpo. Tales personas comen, duermen, trabajan, se multiplican y finalmente mueren. Millones de personas viven hoy en día en la condición de Sudra u operario, interesados solamente en el bienestar y placer del cuerpo. El hombre que se halla en el estado mentalmente activo o Vaishya se encuentra siempre ocupado en realizar cosas. Algunas personas de este grupo no piensan en otra cosa que no sean los negocios, viven solamente para ganar dinero, que habitualmente dilapidan en el goce de los sentidos. Sin embargo, el tipo superior de hombre de negocios, Vaishya, es de naturaleza mucho más evolucionada y creativa. La tercera clase, o Kshatriya, es la de aquellos que tras haber pasado por la experiencia de ganar dinero y crear algo en el ámbito de los negocios, comienzan a comprender el verdadero propósito de la vida y se esfuerzan mediante el autocontrol por ganar la batalla contra los sentidos. El hombre Vaishya no se involucra en hacer tal esfuerzo por el mejoramiento interno, simplemente gana dinero, tiene hijos y pocas veces piensa acerca del significado de la vida, excepto en términos de negocios. En cambio, la tercera clase, Kshatriya, toma la vida más seriamente. Tal persona se pregunta a sí misma, ¿no debería hacer el esfuerzo por destruir mis malos hábitos? Este tipo de persona siente el deseo de superar las malas tendencias y hacer lo que es correcto. El último y más elevado de los estados es el de Brahmin, el conocedor de Brahma o Dios. Analízate para ver cómo podrías cambiar. Para recapitular, los 4 tipos básicos de conciencia en el hombre son Sudra, el estado de existencia ligado a los sentidos, Vaishya, la etapa creativa o de negocios, Kshatriya, la etapa del guerrero en la cual el hombre
desea batallar contra los sentidos y superar su apego a los mismos, y Brahmin, el estado de sabiduría que es el hombre alcanza cuando ha vencido todo apego a los sentidos y permanece conscientemente inmerso en Brahma o Dios. Cada ser humano pertenece a una de estas 4 categorías y si te analizas podrás encontrar en cuál de ellas estás incluido.